muy especial, diría yo. Tuve la oportunidad de conocerla en estos últimos días, digamos, en esta semana, y me llamó poderosamente la atención. No la conocía, no la recordaba de Rufino. A medida que fui haciéndome de todos los datos, me di cuenta de quién realmente era, ¿no? Se trata de el doctor José Luis Ramón, para que todos ustedes se ubiquen. Él vivía en principio en el barrio General San Martín, en la calle Pueyrredón, y después vivió en el barrio del plan Pablo Vargas, algo así que se llama, Pablo ¿no? Vargas. Sí, Pablo Vargas. Pablo Vargas. Entonces, emigró de aquí de Rufino a los 14 años, por eso muchos quizás se sorprendan, ¿no? Y empiecen a usar su memoria y a recordarlo, ¿no? Su papá era Antonio Ramón, ferroviario él, que vino desde Palmira junto a toda su familia. Su mamá es Matilde Cairo, ama de casa ella, y bueno, aquí formaron su familia, se instalaron aquí y nació... ¿Cuántos ferroviarios y cuántas familias llegaron a Rufino a través del ferrocarril? Claro, ¿no? mira vos, ¿no? Ellos venían de Palmira, ¿no? Y el destino... ¿Cuántos mendocinos tenemos en Rufino que son... Por supuesto. que llegaron sus padres aquí a Muchísimo. trabajar al ferrocarril? Muchísimo. Yo tengo familiares míos que han venido o han ido para Palmira también, ¿no? Y bueno, como te decía, José Luis Ramón emigró a los 14 años porque justamente su papá se quedó sin trabajo. Entonces volvió a Palmira. Él nació aquí, José Luis. Y aquí nació y aquí fue al colegio. Fue al colegio primario, a la escuela 172 y a la escuela 669, y fue también al colegio secundario, hasta los 14 años, en el Colegio Nacional Don José de San Martín. Pero bueno, al volver a Mendoza, primero desplegó aquí una serie de actividades que son muy, diríamos, muy simpáticas, tratándose de que hoy es abogado y es diputado nacional. ¿Y por qué digo simpática? Porque entre ellas fue lustrador de botas, fue vendedor de helados, fue monaguillo, fue mozo, fue ordenanza, fue cosechador de uvas en Mendoza, fue limpiador de ajo, fue profesor de formación ética y ciudadana, fue conductor de radio, Juan Carlos. O sea que también es de nuestro palo aquí, ¿no? Y también fue entrenador de rugby. También algo de los Pampas puede haber quedado. Pero ¿quién mejor él para explicarnos toda esta Qué situación? experiencia, ¿no? Que tiene. Una experiencia y una trayectoria bárbara, ¿no? Así ha sido su vida y así de simpática va a ser la nota, porque bueno, ya lo van a conocer todos ustedes. Buen día, José Luis Ramón, desde Mendoza. Jorge Díaz te saluda. La piel de gallina me has hecho poner, Jorge. La verdad que empezar esta nota así, con esta introducción que hiciste vos, realmente me emociona mucho porque me trae recuerdos y emociones muy fuertes que viví desde muy chico, y la verdad que uno siempre, volver al pueblo es... Bueno, yo tengo un término, es magia. Así que muchas gracias por esta invitación que me han hecho de participar del programa y de tener esta posibilidad magnífica de recordar cosas de un pueblo al que yo amo muchísimo. Claro. Porque fueron los primeros años de mi vida, nací en Rufino. Es decir, mi partida de nacimiento es de Rufino, y la vivencia de la infancia y de la adolescencia hasta los 14 años, muy cerquita de los 15, fue tremenda como experiencia de valor. Así que gracias por la invitación y me encanta estar en este programa y poder revivir alguna de esas cosas. Muchas gracias a los dos. Bueno, José Luis, yo te presento a Juan Carlos Cuesta, que quizás a lo mejor tengas un recuerdo de él. Él transitó por todas las radios de aquel entonces de Rufino, que era la radio de Valeri, no sé si te acordás. Y la publicidad de Aguilar también. Y la publicidad de Aguilar, de las bocinas antes en las esquinas, ¿te acuerdas? Escuchábamos Bairoleto, la novela. Algo se acuerda. Sí, sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Era maravilloso. Bueno, es un gusto también dialogar con usted, y yo le presento
a la periodista nuestra estrella de la radio, Rebeca. Hola, ¿cómo andamos? Bueno, hola, mucho gusto. Mira, te voy a sorprender también con esto, porque Rebeca Rodríguez es esposa de Fabián Longo. ¡Wow! Vos te debés acordar de Fabián Longo. Pero ¿cómo no me voy a acordar? Monaguillo. Yo tengo ahí una historia buenísima. Yo no sé, yo ya soy un hombre grande, él también. Pero si le habremos sacado las hostias al padre Gonzalo ahí en la iglesia. Hay cosas que no se tienen que contar. Mirá vos. Bueno, yo te digo que, bueno, yo hacía recién el recuerdo del barrio norte, creo que era tu casa en calle Pueyrredón, y posteriormente en el Pablo Vargas. Háblame un poquito de esa infancia. Y era la primera parte en la calle Pueyrredón, era muy bueno porque yo me acuerdo, tengo recuerdos muy lindos de mi mamá preparándonos con el cuello almidonado para ir a la escuela 172 de chiquitito. Y en esa época, Rufino, bueno, no había asfalto, ¿no? Sobre todo en esa parte en el barrio norte. Uh-huh. Y era... tengo una experiencia de algunos recuerdos muy buenos. Me acuerdo cuando llovía mucho, salía al barro. Ese era uno de los temas bárbaros. Uh-huh. Salía al barro. Me acuerdo la invasión de los cascarudos. No me acuerdo ni la época en que fue, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero me acuerdo que era fue muy áspero porque, claro, provocaron mucho daño, ¿no? Mirá, José Luis, ¿te acuerdas que quedó solamente la cancha de Matienzo con las luces encendidas para que todos los cascarudos fueran a ese lugar? Se apagaron todas las luces de la ciudad. Exactamente. Acá me miran con sorpresa por el recuerdo, ¿no? Un palito los sí. Sí. Y todavía recuerdo también el primer día de clase que me pusieron en penitencia cuando iba al primer grado de la escuela 172, porque no me acuerdo qué hacía, era muy pícaro, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que me pusieron en penitencia el primer día de clase. Uh-huh. Entonces, pero todo esto me lo estoy acordando a partir de que empecé a hablar con vos, Jorge. Yo, más que la experiencia de esas cosas, yo lo que quiero rescatarle es los valores de las cosas por las razones de verdad que se aprendió en esa época. Yo recuerdo que de niños teníamos la posibilidad de jugar con juguetes que hacíamos con nuestras propias manos. El tema de la iglesia era un tema importante, más allá de que aquel que esté escuchando no sea católico o tenga la religión que tuviere. El tema de ir a la iglesia el día domingo, uh-huh. de muchos de los padres acompañaban a su esposa con los hijos y participábamos. Es decir, fueron épocas en la historia de desarrollo de los tipos de la edad nuestra que creo que marcaron muchas de las cosas que hacemos hoy como grandes. Por ejemplo, yo me acuerdo que había algo que al día de hoy trato de decírselo a mis hijos, pero les cuesta mucho a ellos comprenderlo, pero era que la Navidad era un tema, perdónenme que me metan en el tema de la religión, pero el cura Gonzalo era un tipo maravilloso, que sembraba esto de que la Navidad se festejaba la Nochebuena, no era un evento en el que había una fiesta, era el evento que se hacía en la noche de la Misa del Gallo. Y al otro día recién se hacía el lechón festejando la Navidad, por ejemplo. Te digo, ¿por qué recuerdo estas cosas de la iglesia? Era porque sembraba cosas de valor. No era muy importante el tema del regalo de la Nochebuena, sino que el tema era el Día de los Reyes, que era el día que se festejaba que el niño Jesús recibía los regalitos de los Reyes que habían llegado de tan lejos, me acuerdo. Y esas imágenes era fruto de una sociedad que no se había transformado en el consumismo que nos metió la sociedad moderna, y hoy por hoy, yo le digo a mis chicos, el día de Navidad, el arbolito, los regalos, ¿viste? Yo no le quito la importancia que tiene que tener, pero el tema no pasa por los regalos, pasa por entender el nacimiento de una nueva vida, de todo lo que significaba eso, ¿no? O sea que te debes recordar, ya que te estás acordando al padre Gonzalo, que él premiaba a los chicos con un chupetín, siempre llevaba en los bolsillos. No sabés la alegría que nos daba ir por ejemplo, al catecismo íbamos los días sábados, me acuerdo, y el chupetín eso, te lo daba en la misa también, y entonces, claro, iba a la misa y el cura te daba un chupetín y
y te relacionabas de una manera muy buena con el cura, con la familia, con todo lo que ocurría alrededor de la iglesia, ¿no? Yo la verdad que no sé cómo será la iglesia hoy, pero me acuerdo de la iglesia de ese momento y tenía ese contenido de valor. Y después, bueno, vos hiciste referencia a la época de la escuelita, de ir a la escuela primaria en la 669. Sí. Claro, el viejo había logrado en las casitas municipales, Pedro Vargas creo que se llamaba el barrio, Sí, sí. y bueno, le habían asignado una casa ahí, él estaba muy contento, y íbamos a la escuela 669 y enfrente había un baldío que hoy está en la escuela técnica, creo, claro. Venían los circos, nosotros trabajábamos en el armazón de los circos a cambio de ninguna moneda, era poder entrar gratis en alguno de los espectáculos del circo. El barrio Sina Sina. Exactamente. Muy bueno eso. Mirá vos, Bueno, bueno. y estas primeras épocas de Rufino era un pueblo realmente muy sufrido, ¿no? Estaba yo no sé hoy, ¿no? Seguimos sufriendo. No, pero en esa época me acuerdo que se festejaba, se hacía todos los años la fiesta nacional de la ganadería. Sí. Y entonces había toda una exposición, y también era otro evento del pueblo que valía la pena ir a visitar. No sé si era tanto por la ganadería, porque ninguno de nosotros tenía ganado, ¿no? Pero era el evento, se juntaban, venían de Amenábar, de los distintos lugares Claro. que rodeaban al pueblo. Bueno, eso desapareció cuando vino, y voy a tocarte el tema político, ¿no? Cuando desapareció la ganadería, éramos capital nacional de la ganadería, se terminó la Expo. Y ahora se está haciendo nuevamente, ya ¿cuánto hará, Rebeca? ¿Cuántos años? No, está la que se hizo ahora, pero está la anterior de Jorge Giordano y de Gustavo Deza también, en la plaza. 5 años. 5 años debe ser que se viene realizando nuevamente la exposición. Ah. Sí. Bueno, Bueno, esa era la época de bien chiquitito, ¿no? Después hay yo me acuerdo, no sé si quieren que vayamos por ahí, ¿no? Pero me acuerdo que también, bueno, cuando viene la secundaria, que ese fue un momento, estamos hablando de los años 70, mira que mierda, porque ha pasado tiempo. Me siento un poco viejo, che. Aunque por la cabeza no pase, pero me acuerdo cuando fuimos a Bueno, la ya que secundaria. hablaste de la cabeza, ¿qué peluquero era el tuyo? No hay manera que me pueda cortar el pelo, che. acá te estamos viendo en el... No, pero estamos hablando la foto. cuando era chico. No, y cuando era chico tenía patillas largas, ¿viste? En esa época, no, me cortaba mi mamá, me acuerdo, porque no había peluquero. Sí, había peluquero, pero no había plata para pagarlo, así que la vieja era la que nos cortaba el pelo en la casa. José Luis, y mirá, directamente vamos a hacerlo para interrumpir un poquito todo estas vivencias. Te voy a ver, creo que hay alguien en la línea que quiere saludarte muy especialmente. A ver, buen día, ¿con quién hablo? Hola. Sí, hola, buen día. Buen día, Juan Carlos. Buen día. ¿Me escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, pero bueno, buen día. espero que José Luis también la escuche y la identifique. Bueno, me parece de que sí, porque yo voy a comenzar este saludo diciendo que cuando estamos sincronizados en la magia del amor, en la energía del amor, la magia se produce. Hola, querido amigo. Por Dios, es mi amiga Nelly Sampieri. Oh, querido, ¿cómo estás vos? No, que la parió, perdón del término que acabo de usar, pero lo que pasa es que Nelly es como una hermana mía de chico. ¿Qué haces, Nelly? Hola, qué alegría, estoy henchida en mis ropas hoy y tengo una emoción que no sé, múltiples emociones la que siento de serle elegida para sorprenderte, mi querido amigo de todos los tiempos. Te estoy escuchando y no lo puedo creer. José Luis, ¿cómo estás? Por Dios, qué cosa linda, Nelly. Vos sabés que se me cae un lagrimón que la tiró, porque realmente, y bueno, Nelly Sampieri fue una persona muy importante en la vida de muchos de nosotros, porque significó aprender a conocernos como amigos, pero muy fuerte, con este tema que hablábamos al principio de la charla, con valores de verdad. Imagínate cómo le saqué la ficha rápidamente cuando me dijo de dónde venía la magia del amor. Y claro, sí, qué bueno, Nelly, qué gusto me da poder escucharnos. Yo te digo una cosa, después de esta entrevista,
yo estoy desesperado, ya le decía a mi mujer anoche, quiero viajar a Rufino. ¿Visto? Y aquí te esperamos, corazón, con los brazos abiertos para abrazarte. Sí, para mí, gracias por el concepto que tenés de mí. Yo también te recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Te escuchaba recién que decías, sí, de los cambios de cole. Éramos medios nómades, ¿viste? Porque nuestros viejos se cambiaban de casita y pasábamos a otro cole. Y ahí fuimos compañeros en la 172, en la 639. Bueno, más especialmente en el caso mío, vos sabés de que a mí la vida no me hizo saludable para nada, que bueno, no caminaba, que la vieja me tenía que cargar en su hombro para llevarme y terminar la escuela. Después fuimos compañeros en la secundaria. ¿Cuántos recuerdos? ¿Y sabés cuál es, corazón, el recuerdo más grande que en mí perdura? Te Cuéntelo. estoy viendo. Y cuando en tercer año, cuando íbamos con la señora Susana Pereira en Historia, que te plantaste en el medio del curso, cuando ella nos preguntó, alumnos, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y vos con total actitud, a mí convencido al 100, dijiste, yo señora voy a ser abogado y presidente de la nación. Y a mi corazón hoy no me queda duda que lo lograrás, porque ya sos en tu Qué largo responsabilidad caminar, enorme, Nelly. pero lo serás, corazón, porque los que venimos desde abajo y la conocemos y caminamos y abrimos caminos, transitamos, perseveramos, lo logran. Y hoy sos un diputado, ya, ¿qué más querés que te diga? Yo te quiero abrazar, vamos. Bueno, pero vamos a tener la oportunidad, Nelly, porque yo sé que no va a pasar el fin de este año sin que yo haga una vuelta por Rufino. Bueno. A Jorge le vamos a tener que invitar con un trago bien fuerte, porque es el que nos ha metido la culebrilla de estos sentimientos tan tremendos. Vos sabés que ahora yo, vos debes ser una de las pocas personas que se acuerda de eso, me lo hacés revivir, y vos sabés que en esa época, claro, la profesora, para que lo esté escuchando, la profesora Pereira era una profesora tremenda, enseñaba historia con apunte, es decir, nos enseñó a tomar apunte, me acuerdo del pizarrón, no había manera de seguirla. Pero aprendimos historia, nos hacía gustarlo de historia. Y realmente el ser, cuando ella preguntaba qué expectativas teníamos de la vida, te juro por Dios que yo lo recuerdo perfecto. Quería ser abogado. Sí, y lo fuiste, corazón. Ahí es donde uno puede comprobar que cuando el deseo se trabaja, se visualiza conscientemente, logramos, lo materializamos. Y bueno, hoy ya sos un diputado. Y por qué no, como te lo dije por privado, te veo presidente, corazón. Bueno, por lo pronto ya he llegado a uno de los poderes del Estado que está al mismo nivel, ya, ¿viste? Pero, bueno, ese tema tiene... Bueno, yo si vos me dejás 2 segunditos, Nelly, y Jorge, y Juan Carlos, y Rebeca, porque yo me engancho con el tema. La verdad que el tema de llegar a ocupar una banca en el Congreso de la Nación lo ha sido después de un proceso muy largo de siembra en el ámbito sociales, en el que me ha tocado vivir los últimos 30 años en Mendoza, en donde la idea de llegar a ser diputado de la Nación no es la idea de tener un cargo político por la política misma o lo que fuere, sino que yo creo que en cualquiera sea nuestro lugar en el mundo, si nos toca ser el que limpia la calle, lo tiene que hacer con el espíritu de querer modificar esa calle que esté más limpia dentro de media hora después de hacer el trabajo. Y siempre he creído en eso, y eso lo aprendimos de Rufino, que era cuando la época de los cascarudos, que era tan chiquitito, yo me acuerdo, tenía... recordar eso me recuerda eso de querer mejorar, es decir, de que si hay plaga, a las plagas hay que superarlas, si está sucia la vereda hay que limpiarla, si hay falta de trabajo hay que conseguir más puestos de trabajo, y te juro que ese es lo que me motivó a que en determinado momento, yo el año pasado cuando decíamos, recién me presentaba a Jorge lo de la frazada, lo de llegar a hacer una campaña en la política, no era un tema de llegar a ser diputado, es querer cambiar un poquito la vida en este lugar que vivimos nosotros, que es maravilloso. Y puede ser Mendoza, puede ser Rufino, puede ser cualquier lugar del mundo, pero la idea es querer cambiarlo. Y te juro que eso todavía hoy me pasa, y me pasa con algo que el que lo esté oyendo
recién cuando nos estamos comunicando ahora con Nelly, Nelly es un ejemplo de esas personas que te marcan de por vida, porque con sus problemas, Dios le dio algunos disgustos para movilizarse cuando chica, y fue superando paso a paso, y yo la he visto, porque nos vemos por la red, qué sé yo, la he visto superar todos los días un poquito cada uno de esos problemas que Dios le puso adelante como piedras para cruzar, y los cruzó, y hoy es una mujer como lo que es, y estar hablando con ella es parte de estos valores que digo yo, que no es que uno evoluciona en la vida por la casualidad, no, se evoluciona porque se relaciona con personas que tienen este espíritu como el de Nelly. Por Dios, qué cosa linda, qué maravillosa sorpresa me diste, Jorge. Nelly, Sí. bueno, salió muy bien, yo te digo porque anoche lo hablamos, José Sí. Luis no sabía nada de esto, nos ocultábamos, no me acepté, no te tiro la solicitud de amistad porque se va a dar cuenta, Jorge, no, lo puedo decir que lo van a reportear, sí, Nelly, dale, salió bárbara, Nelly, te Bueno. felicito, te reconozco, igual que José Luis, toda esa Bueno. fuerza que tenés, que le pones a todo, que le estás poniendo a esta nota, y bueno, muy agradecido, y un recuerdo fantástico que has hecho revivir a José Luis de todo esto, ¿no? Por Dios, tremendo. Bueno, gracias, porque de mi parte yo puedo decir de que uno en la vida aprende y quiere ese mundo o desea ese mundo mejor a través de lo adverso que la vida nos presenta, porque ahí es cuando crecemos, evolucionamos, nos hacemos mejor persona, y siempre me considero una loca, y como a vos, mi querido Ramón, somos etiquetados como locos, pero siempre digo que somos los locos buenos, los locos sublimes, los locos puros, los locos claros, esos locos que en la vida, justamente como lo decía José Luis, nos ocupamos por trabajar por el bien común, y donde estos locos son los que abren camino que luego transita el sabio, ¿verdad? Entonces, no sé, muchísimas gracias, Jorge. José Luis, te quiero abrazar. Yo estoy en una mala en este momento, van a tener que esperar porque pronto me debo ir de Rufino a solucionar, bueno, mis inconvenientes de salud, pero siempre estaré a pie de cañón, y como digo, todo lo que me someto a hacer es para estar mejor y para volar en la vida, ¿sí? Muy bueno, una lección Magia. de vida. Magia, Sí, magia. la magia, la alquimia la provoco yo, amigo. Sí. Te invito a saludarla, José Luis. Sí, gracias, Nelly, gracias por Bueno. ser lo que sos, gracias por Gracias. ser lo que sos, porque tu espíritu es tremendo. Imparable, corazón. Así que te doy un abrazo enorme, hacé de cuenta que te lo estoy dando físicamente y pronto te lo voy a dar personalmente, así que Bueno, lo estoy sintiendo. gracias por estas palabras hermosas. Gracias, corazón, y un abrazo para Rata, para tu bella esposa y para toda tu hermosa familia. Te Gracias. quiero mucho, estás en mi corazón, siempre. Igual, Nelly, igual. Un Bueno, beso gracias. enorme para todos. Gracias, Bueno, gracias, gracias, Nelly, querido, gracias. José Luis, aquí Miércoles, Jorge, qué fuerte me lo hiciste, Jorge, ¿eh? Esto es una hermana mía. ¿Viste vos? Bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno. Jorge prepara siempre todo su trabajo de lo que hace del programa, aquí en entrevista, y yo soy distinto. Yo no escribo nada, nunca. Trato de registrar lo que uno va teniendo de experiencia, pero creo que esto no lo tiene Jorge. Recién me han pasado un mensaje. A ver. Dice, José Luis fue un buen jugador de paleta también. Es verdad. Pero, Mirá che, vos, ¿quién Fernando se estará Barupato, acordando? me pasa. Mirá vos, no salgo de mi sorpresa. Lo de Monaguillo tampoco lo habías dicho en ningún lado, en internet busqué todo, te estudié por todos los lados y digo, ¿cómo Monaguillo? Bueno, me comentaron que había sido Monaguillo y fue así. Te cuento un poquito, el viernes a la tardecita Jorge lo llama a Fabián para comentarle de que le iba a hacer el reportaje, y Fabián le dice, pero fuimos Monaguillo mucho tiempo, hicimos, cuando vino la Virgen de Luján a Rufino, hicimos la misión en el barrio norte, bueno, y ahí estuvieron más de media hora hablando,
Yo el fin de semana viajé y anoche cuando volví me seguía contando cosas que habían hecho en esa época, que la verdad que también a él lo sorprendiste porque, bueno, recordó muchas cosas que se había olvidado, ¿no? Y imagínate que eran cosas, lo del Monaguillo traía muchas cosas alrededor, cuando fue el año Mariano, me acuerdo. Claro. Y entonces se hizo toda esa movida gigante en el pueblo, y después hicimos un viaje a la Virgen de Luján también. Me acuerdo que Fabián también iba, no teníamos guita para pagar el pasaje, entonces el cura Gonzalo nos ponía unos banquitos en el medio del pasillo del colectivo y viajábamos ahí también. Eso lo contó anoche. Qué bárbaro. Claro, hacíamos eso. Y después en la escuela secundaria, antes de tener el edificio nuevo que hay hoy, que ahí hicimos el tercer año, me acuerdo, el primero y segundo año de la secundaria en esa época era al lado de la cancha de paletas. Exacto. Y teníamos el curso que era en segundo año. Colegio y Nacional. nos escapamos y íbamos a jugar a la paleta, Viejo. ¿viste? Porque Claro, la paleta estaba ahí al lado, claro. Claro, y vos eras uno de los que iba a comprar el sándwich de milanesa también ahí a la cancha de pelota. Claro, y hacían uno que era de mortadela y queso, que era increíble, porque aparte le ponían manteca, entonces era... te juro que estoy teniendo el sabor de ese sándwich, y los de milanesa eran increíbles. Bueno, pero yo te cuento, José Luis, que me ha pasado, primero que nunca le he entrado a un diputado de la Nación de la manera así tan natural como te estamos entrando a vos. Segundo, que me sorprende que un diputado de la Nación me cuente que pisó el barro. Sí, claro. Y te cuento, claro, habrá muchos, pero es la primera vez que me pasa a mí. Y se me pone la piel de gallina, como vos decís. Y los colores, los sabores, los olores que se transmiten a través de la nota, porque yo tengo una serie de apuntes acá que no sé si nos va a alcanzar toda la tarde para terminar esta nota, porque es todo maravilloso. Surge lo de la paleta y surge lo del sándwich. Ahora Y claro, yo te el digo, sándwich de milanesa era salvaje. ahora yo te digo una cosa. Leo lustrabotas. Ah, claro, bueno, porque el viejo era ferroviario y mi hermano mayor, Ángel, estaba de novio con la Nego. La Nego es Magdalena Sosa, su papá era el jefe y telegrafista ahí en la estación de trenes. Sí. Entonces, me acuerdo que, claro, la verdad que los viejos ganaban poca plata, ¿no? Era áspero. Entonces habíamos hecho un cajoncito con unas pomadas negra, marrón e incolora, unos trapos para sacarle brillo a los zapatos y cepillo. Y salía el coche motor a la tarde, y siempre alguno iba y le ilustrábamos los zapatos. Y la verdad que después recorríamos por la iglesia, íbamos al club social o al club español, siempre había alguien que quería ilustrarse los zapatos y se lo ilustrábamos. Y lo hacía con mi hermano más chico, Gustavo. Y nos ganábamos nuestros pesitos. Después, si ustedes me permiten, y que ya están todos prescriptos, cualquier tipo de delito de la actualidad. Pero cuando cumplí 10 años, mi papá, don Antonio, me llevó hay una ferretería de Caravaca. Yo no sé si alguno de sus hijos habrá seguido. Están los dos hijos de Caravaca, sí. Bueno, entonces electricidad. El primer trabajo que tuve en mi vida era llenar las garrafitas de 10 kilos en la ferretería Caravaca y me mandaba a hacer alguno que otro mandado. De don Juan Caravaca. Don Juan Caravaca era un hombre maravilloso, me acuerdo. Y yo entonces iba, no sé si iría a la 172, 669, no me acuerdo cuál era la escuela, pero iba a la tarde, entonces a la mañana yo iba 1 horita, 2 horas, y tuve mi primer trabajo a los 10 años en Caravaca, que lo recuerdo con mucho cariño. Después después de Caravaca, no sé a cuánto tiempo habrá pasado, era en la tienda La Favorita, que era una tienda que hacían pantalones de grafa, yo no me acuerdo el nombre del dueño, pero en bicicleta hacía el reparto de los pedidos. ¿No era Elías Col? Exactamente, Col era. Y me acuerdo que ahí Col y Lovera. Exactamente, ahí. Bueno, y tenía una bicicleta con un canasto adelante, entonces hacía el reparto de algunas cosas que me pedía que llevaran. Otro trabajo tremendo fue ya en la secundaria, era la escribanía de la escribana Mazuco y del escribano 10. Ahí aprendí a escribir a máquina eléctrica, me acuerdo.
Es decir, por eso te digo que Rufino tiene esa magia, que en esa época uno podía salir a trabajar sanamente, no había explotación de menores. No era, hoy cualquier chico de menos de 18 que vaya a un lugar es explotado. No era un tema de explotación, era de aprendizaje. Pero ¿qué aprendizaje? Aprender a ir a la mañana o a la tarde 2, 3 horas a trabajar en un lugar, cargaba, viste que yo insisto desde el principio de la nota, cargaba de valor a aquel que estaba viviendo esas cosas, y yo lo sentía de esa manera. Y ustedes son dos profesionales abogados, Jorge y usted, pero yo muchas veces pregunto, ¿y por qué no hay más cadetes en los negocios? Y cuando le preguntás a alguien, dice, no, tenés un juicio arriba en poco tiempo. Claro, no, cambió la ley, y ojo, y creo que la ley está bien como cambió. ¿Por qué? Porque se protege los derechos del niño. Claro. Lo que pasa que debió preverse, y por ahí me están dando la idea de que sea un proyecto en la ley, pero bueno, cosa rara hablar, pero como diputado puedo proponerlo, es que el aprendizaje, es decir, no un contrato de trabajo, sino un contrato de aprendizaje, que un pibe vaya a aprender cómo se hace una factura, cómo se hace las pequeñas cosas de un comercio. Creo que es algo que no debió haber cambiado. Lo que pasa, claro, que los abusos con los menores y el trabajo que explota a un menor no está bien, y obviamente, pero no lo quiero recordar con esa con eso de la actualidad. En ese momento era muy sano eso. Hay alguien que siempre los recuerda todos esos trabajos con mucho cariño, que es el doctor Oscar Parra, que fue intendente de nuestra ciudad. Claro, yo me acuerdo de él, sí. Claro. José Luis, bueno, somos los dos abogados, vamos a integrar a otro abogado que quiere saludarte, al monaguillo Fabián Longo. Fabián, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Fabián? Buen día a vos y a toda la audiencia. Hola, Fabián. Una alegría ahí cuando vi que Jorge te iba a hacer una nota, pero yo no sabía si vos te acordabas de mí o no. Pero claro que me acuerdo, bueno, pero me acuerdo haciendo las perradas que le hacíamos al cura Gonzalo. Sí, vos se las hacías, yo no. Bueno, yo siempre me quería salvar. Sí. Estaba en la iglesia para buscar la salvación de mi alma, no sé lo que hacías vos. ¿Qué la tiró? Yo era un bandido. Ser abogado, ¿viste? Entonces buscaba intentar salvarme con tiempo. Qué gusto me da escucharte. No, para cómo esto, en este brete que nos ha metido Jorge, es que estoy recordando tu cara, que la tiró. Qué gusto me da escucharte. Y te doy un abrazo físico. En esa época tenía pelo. Yo le contaba a Jorge dos cosas muy puntuales, que no sé si vos la recordabas. Uno, que en el año 76 se hace una misión de la Mariana, claro. Entonces se eligen como si fueran 12 apóstoles, 6 nenas y 6 varones. Exactamente. Entre esos 6 varones estábamos nosotros dos. Y no, pero yo te voy a dar una sorpresa a vos. Entre las nenas, por ejemplo, estaba Estelita Ponzi, que después te está haciendo mucho más linda que nosotros. Mirá vos las cosas. No, pero yo te voy a dar una sorpresa tremenda, y te la voy a mandar por WhatsApp, porque ahora en la época de las comunicaciones, te voy a mandar una foto tuya vestida de monaguillo. Bueno. Y hacíamos cara de bueno. ¿Cómo no me la pasaste anoche? Copia para la radio también. Claro. Sí. Tenía, le contaba a Jorge, hay dos cosas muy cortitas. Una que me acuerdo que nos llevaron en un colectivo y no alcanzaban más los asientos. Entonces nosotros, ¿eso? ¿Te acordás de eso? Claro, íbamos sentados en el vasito del medio del pasillo. Íbamos medio cabeceando a la Virgen casi, pobre. No, para cómo el colectivo salía a la noche, viajábamos toda la noche para llegar a Luján, a la mañana, me acuerdo. Una dureza de espalda. Bueno, es un alegrón enorme escucharte, Fabián, la verdad. Bueno, lo vamos a invitar con un trago bien fuerte a este hombre, por haber permitido que nos volvamos a encontrar después de tantos años. Después también recuerdo a tu viejo que sabía andar, yo le preguntaba a Jorge, no sabía bien, pero ¿tu viejo no se iba en moto? Claro. Contala, José Luis, contala. El viejo, don Antonio, tenía una siambreta. Y había hecho, él se había hecho un carrito, viste que hay en el ferrocarril, los viejos hacían de todo, y era furtivo. Hablando en términos furtivos, era que le encantaba salir a cazar liebres, perdices, y íbamos hasta la Picasa en esa época, y cazaba patos al vuelo. Yo aprendí a tirar con la escopeta del 16 a los patos al vuelo, una barbaridad. Imagínate que todo eso se hiciera hoy, va preso el pobre viejo. 10 años más o menos.
José Luis, Me acuerdo de tu viejo. la otra Y anécdota... enfrente de tu casa, digamos, donde ahora está la escuela técnica, ahí paran los circos. Exactamente. ¿Te acordás que poníamos la silla, le ayudamos? Claro, lo bueno de esto es que nos daban laburo acá. Sí. Yo recién se me recordaba a Jorge que poníamos la silla para que los tipos nos dieran la entrada gratis a una de las funciones que iba menos gente. No, tremendo. Qué gustazo, Fabio. La anécdota que a mí también me impactó mucho por tu papá, José Luis, es que él con ese carrito y esa moto se iba a Palmira. Bueno, lo hizo varias veces, claro. Y vos sabés que era de tan mala calidad lo que tenía el carrito, que contaba que en algún momento había cambiado los rulemanes en Villa Mercedes porque no llegaba el carrito. Porque en esa época no había asfalto por la ruta 7, de la Bulalle a Levalle, o más allá, no, de la Bulalle a Justo Arat, no había asfalto. Entonces, ¿sabes lo que era andar en moto con un carrito a los saltos? Llegaba desarmado. Yo le quiero contar una anécdota a los dos. A mí también iba cada vez que llegaba un circo, y un día lo primero que hice, apenas llegaron los animales, me pongo frente al león, que estaba en la jaula. Se dio vuelta al león y me meó. Y una meada de león no es poca cosa. ¡Oh, Dios! Terrible. A este sí que lo meó en el león. Bueno, yo vi que levantaba la cola el león y dije, el león. No es para enojarse tampoco, tenés que tener molde. Bueno, Fabián, te agradezco mucho esta atención que has tenido de llamar y de saludar a José Luis y de habernos hecho revivir aquel momento del padre Gonzalo y de las anécdotas. Pero no sé quiénes son los monaguillos, ¿ustedes recuerdan? Y los otros, yo la verdad, de Fabián me acuerdo perfecto porque tengo una foto, imagínate. Sí. Nos ponían una túnica roja con un hábito blanco, me acuerdo, patente. Parecíamos chicos buenos y todo. Eso, tío, ¿viste? Parecíamos buenos. ¿Te acordás de los otros, Fabián? Eduardo Panuncio, Joto Gil, falleció hace poquito. Mirá vos. Estela Galeto. No me acuerdo, éramos 6. Eduardo Panuncio, ¿querés que diga algo muy bueno de Eduardo Panuncio? Yo me acuerdo. Eduardo Panuncio, mirá vos, qué buen recuerdo trae Fabián. Yo me acuerdo que ellos tenían se me habían roto unos pantalones, me acuerdo. Y andaba pobres nosotros. Y claro, iba con el trasero al aire, me acuerdo. Y claro, se choreó unos pantalones de su casa y me prestó unos pantalones. Mirá vos, Eduardo Panuncio. No, y si seguís trayendo nombres, creo que me voy a acordar de cada uno, ¿no? Claro, ¿viste? Lo que pasa es que por ahí uno se olvida en la distancia, pero por ahí, cuando te lo recuerdan, te ubicás, ¿viste? Así. Bueno, gracias, Fabián. Un abrazo enorme y un gusto haber dialogado contigo, y seguramente, si me lo permitís, lo vamos a hacer por ahí por Facebook para que me cuentes cómo es tu vida actual, aunque te estuve mirando un poquito ahí cuando Jorge me comentó que... Ahora vamos a hablar de la vida actual, ya te vas a enterar. Así que un saludo a tu familia. Igualmente, Fabián, y te voy a hacer llegar la foto de ese monaguillo con pelo, y muy pronto voy a estar por Rufino porque... la semillita que acaba de meter Jorge ha sido áspera, así que nos vamos a ver muy pronto. Bueno, escúchame, vendedor de helados, acá en Rufino fue José Luis. Para que esté justo, hay una iglesia que empezó a tocar la campana y que ¿cómo decís? Vendedor de helados, ¿fue acá en Rufino? ¿Que fuiste vendedor de helados? Claro, helados Boyero, mira vos. Sí, salía a vender. Era Boyero, tenía una heladería y hacía un palito bombón que era exquisito. Cuando vos trabajabas ahí, ¿estaba al lado de la iglesia o ya estaba sobre Chirigoyen? No, estaba al lado de la iglesia, él hacía artesanal los helados y me daba la oportunidad, me acuerdo, porque vendía yo y alguien más, no sé por qué no daba. Le habíamos caído simpático a él y nos ponía hielo seco. Entonces eso permitía que llegáramos con la heladerita a vender a los barrios más alejados. Y vendíamos helado, Boyero helados, qué bueno. ¿Sabés a cuánta gente de Rufino, gente mayor que debe estar escuchándote, lo debe recordar con cariño, ¿no? Pero no sabés las siestas en el verano, aparte hacía calor en Rufino, y me acuerdo del cantito, por eso me acaban de hacer acordar, se me cae una lágrima, te juro, helado, Boyero,
helado, bollero helado, el palito marro de Rufino. Ahí sale un poco tu experiencia para después hacer la campaña que me decía Jorge con el megáfono. Bueno, lo del claro, y tiene mucho que, vos reíste, tiene mucho que ver con eso, porque una manera, la propaladora, yo no sé si ustedes se acuerdan del término propaladora, sí. Era el carrito Renault 4, un autito Renault 4 con un parlante que salía a hacer publicidad por el pueblo, sí. Y una manera, yo haciendo la campaña política el año pasado, yo sabía que no tenía manera de juntar la plata para poder pagar los medios de televisión y que usen los grandes partidos, y dije, esto es barrio por barrio, mi amigo, vamos, y armamos un Jeep que yo tengo y le pusimos el parlante, y te juro por Dios que tiene mucho que ver con ese Renault 4 de esos años 70, el Rufino, de Martín Ondategui. De Martín Ondategui. Exactamente. Yo esto lo voy a... Ojalá que esto quede grabado, por Dios. Sí, escúchame, bueno, yo quiero decirle a la audiencia para que se ubique un poquito de la situación actual de José Luis. Él llega a diputado nacional porque como abogado crea una ONG que se llama Protectora. Ya vamos a ir, José Luis, pero vamos a hacer la semblanza. Crea esta ONG que se llama Protectora. Allí le empieza a sentir el gustito a la defensa del consumidor y luchar por los derechos de la gente contra las empresas a lo mejor que imponen determinadas obligaciones que resultan realmente muy importantes para el consumidor, que no las puede cumplir a veces, ¿no? Entonces, claro, él crea esa ONG y después, si mal no me he instruido, crea un partido político que le pone el nombre, no es el partido intransigente de aquellos años, sino que es un partido que se llama Intransigente, que logra obtener 3 bancas en diputado y 3 bancas en senadores, algo totalmente pero importantísimo en Mendoza. Entonces, la campaña él la hace en un Jeep viejo que prepara, como dijo recién, como el 4L que andaba acá en Rufino con la propaladora. Pero también tiene la nota de color, y por la cual se lo reconoce en el orden nacional, de que él también se sube arriba a una bicicleta con un megáfono y habla con el megáfono y llega a la gente particularmente con el megáfono, haciendo la campaña también con la bicicleta y con el Jeep. Y por el otro lado, tiene una frazada con la cual hoy día concurre a las audiencias para tratar de bajar el costo del gas, porque lucha mucho por el costo de la luz, el costo del gas, y refleja su presencia con una frazada en sus hombros que le reconoce todo el país. Entonces es el político que llega en bicicleta, con un Jeep, con un megáfono y con la frazada. Entonces, un poquito esa es la historia actual de José Luis. Llega sin compromiso. Claro, entonces yo digo, bueno, José Luis, decinos un poco, ¿por qué te metiste en política? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que quisiste ser abogado de chico, pero ¿por qué nació tu interés por la política? Vos sabés que, bueno, vos lo contás bastante bien, te digo. Todo esto nace en ese... Vos sabés que cuando lo contaba Nelly y que se acordara ella, me parece una cosa tremenda. Porque la verdad que yo siempre quise ser abogado porque la abogacía es una herramienta que tienen los más débiles de poder pelear por aquellos abusos a los que son sometidos. Y nosotros en Rufino, creo que hoy debe haber mucho de eso todavía, no creo que tanto haya cambiado, pero los pueblos más chicos del interior, la pelea esa del federalismo y de la construcción de la Argentina, ¿viste? Entre unitarios, federales, sí. Siempre ha habido una historia de posición dominante de alguien respecto de gente que es más débil. Y la verdad que eso siempre me picó fuerte, y picaba en Rufino. Y yo pude tener el orgullo, y gracias a Dios por mi mamá, el entorno de la familia, la sabiduría de saber adecuar en positivo eso que a uno le tocaba ser sometido por el poder de las empresas, del Estado, bla, bla. Y allá, cuando yo estuve en Mendoza, bueno, la secundaria transcurrió también en un proceso donde mi papá
fue desocupado porque el ferrocarril cerró allá, y quedó, y el pueblo de Palmira pasó a ser una ciudad casi fantasma, porque la mayoría eran ferroviarios, ¿viste? Y terminaron siendo todos kiosqueros, fleteros, y se terminó la plata muy rápido. Entonces, cuando me recibo de abogado allá por el año 89, lo primero que hago es ser un abogado que se dedicó a defender a todos los ferroviarios que habían sido despedidos, mal liquidados, con enfermedades. Y llegamos a llevar, tengo un socio de apellido Vadillo que me acompañó siempre, con el que hicimos un estudio jurídico que se dedicó a la defensa del derecho de los trabajadores. La base, ahí empezamos. Y los trabajadores que defendíamos eran ferroviarios. Y después fueron municipales, y después fueron todos aquellos trabajadores que siempre estuvieron sometidos. Y después, con el tiempo, el estudio siguió representando siempre personas sometidas por el sistema económico. Y lo que no nos caracterizaba ni de la izquierda, ¿viste? No nos metía en un tema de la política que pugnaba por llegar al poder para cambiar las cosas, sino defendíamos a los sometidos, defendíamos a las víctimas de las compañías de seguro, y todo eso llevó a que asumiera un rol de compromiso muy grande con los trabajadores. Y después, en los años 90 también, empezamos a ver que las compañías de seguro, las grandes empresas que prestan servicios públicos sobre todo, generan grandes abusos sobre los usuarios y consumidores. Y esto fue el eje que nos llevó a desandar una oficina de derecho que defendía estos dos grandes aspectos. Y después había otro, que decíamos, bueno, tampoco hay manera de hacerlo, si no había una organización social que tenga un compromiso ciudadano. Y apareció Protectora. Y Protectora no fue nunca haciendo un trabajo individual, siempre hicimos todas acciones colectivas. Es decir, representábamos a todos los usuarios de electricidad, a todos los usuarios del transporte público, a todos los usuarios del gas, en acciones colectivas. Yo, para que lo esté escuchando, en el año 94, cuando se reforma la Constitución de la Argentina, y se incorpora un capítulo que es el de los nuevos derechos, entre ellos la protección del ambiente, los nuevos derechos políticos, la participación en las elecciones primarias PASO, que se llama, por decir una de las cosas que se introdujo con esa reforma, y la defensa del derecho de los consumidores. Claro. Lo que permitió que nosotros hiciéramos acciones colectivas. Y logramos ponerle freno en la provincia de Mendoza durante muchos años al abuso de las empresas de transporte que pretendían ajustar el boleto en 20, cuando en realidad, si uno hacía número, eran 15. Y le logramos poner aumento tras aumento la limitación de la realidad, no la de, y déjenme los oyentes, y perdonen todos los rufinenses, no 2 o 3 Mendoza tiene una situación de mucho frío, muy parecido a La Pampa. Y entonces nosotros descubrimos que estaba la empresa de gas literalmente robándole a los usuarios mendocinos. Y hicimos un juicio que paró el aumento del gas desde el año 2009 hasta el año 2016. ¿Por qué? Porque le estaban metiendo la mano al bolsillo del usuario común en Mendoza. Y la acción era colectiva, es decir, 165.000 usuarios. Claro. 165.000 usuarios se vieron favorecidos por esos procesos que llevábamos adelante nosotros, con compromiso ciudadano. Ahí no había dinero a ganar como abogados, ni mucho menos. Y eso hizo que nos conocieran en la provincia, ¿no? Mucho. Y bueno, hasta que llegó el año pasado, y donde vimos que muchas de estas cosas no estaban funcionando, es decir, las acciones colectivas, el juzgado federal, la justicia, estaba yendo a contramano y muy a favor de las empresas. Y dijimos, bueno, pero para que esto se pueda cambiar de verdad, lo tenemos que hacer desde la política. Y entonces fue que resolvimos meternos en este brete. Yo se lo digo a todos, porque realmente es un brete. Meternos en esto. Que al día de hoy me mira todavía medio raro. Pero bueno, apoyó. Y así fue con otros tantos que decidieron seguirnos, ¿no?
Y bueno, y así fue que fueron las elecciones, iniciamos una campaña política atípica, como lo decías vos, Jorge, recién, pero no es atípica porque queríamos hacer algo raro, era porque no teníamos plata. Sí, sí. Y entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que nos conozca la gente? Y bueno, había algo que yo olvidé en todo somos medios colegas con ustedes, porque hemos tenido programas de radio muy fuertes y de servicio, que han sido exitosos, casi cometen el error casi de darnos un Martín Fierro por el programa. Mirá vos. Bueno, pero todo esto hacía que nos conociera la gente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y así fue que, yo lo he contado muy rápido esto, ¿no? Pero tiene que ver con un compromiso muy fuerte de todos los que formamos parte de este grupo, que queremos que se modifique esto de que, a ver, nosotros vivimos en un sistema de economía, de libre mercado. Yo no sé si voy a ser muy técnico en lo que les digo, ¿no? A los oyentes sobre todo. Pero nosotros vivimos en un país que resolvió vivir en libertad. Y para que haya libertad tiene que haber libre mercado, tiene que haber libre comercio. Pero cuando del libre comercio y de esa libertad, un pequeño grupito de empresas y el Estado se aprovechan del pueblo que le damos la posibilidad de esa libertad, yo creo que de la política hay que poner un freno, que tiene que tener un control. Y creemos, pero firmemente, de que no se puede ir para el libre mercado como se vive en Estados Unidos o al comunismo como lo es en Cuba. Es decir, nosotros necesitamos dar un paso que supere esto de vivir en libertad, porque vivimos en un país maravilloso, pero tiene que haber defensa del derecho que tienen los consumidores, tiene que defenderse la lealtad comercial, es decir, que los empresarios no hagan trampa, y sobre todo que pueda haber competencia, es decir, que el comercio minorista, del que nos vende el azúcar, el aceite, las cosas de la casa, no se apoderen 5 empresas y impongan las condiciones del mercado, que las cosas se encaran, que hay inflación. Es decir, son muchos aspectos que desde el Estado se pueden controlar y se puede hacer que los ciudadanos vivamos bien. Claro, ese es mi objetivo, ¿no? Claro. Te digo que es como estar luchando con un molino de viento o como era el Quijote de la Mancha. Pero bueno, ahí está el desafío, ¿no? Y de hecho, de esa elección hay 6 senadores, 10 concejales, un diputado nacional y un progreso de que si seguimos trabajando bien se pueda multiplicar en mucho más representantes que provengan de la ciudadanía que puedan modificar este aspecto de la política y de la economía que necesitamos para que los argentinos podamos vivir mejor, ¿no? Claro. Vos hacías referencia a tu señora y a la familia. ¿Cómo está compuesta tu familia, José Luis? Bueno, mi mujer es una mujer maravillosa, se llama Iris Guevara, la rata. Y es artista, escultora, trabajadora incansable. Y después tengo, 5 hijos. Pedro tiene 24, Julieta 20, Facundo tiene 19 años que acaba de cumplir, Clarita tiene 16 años y en la semana próxima va a jugar el torneo argentino de hockey sobre césped, es una jugadora increíble. Y Josefina, que tiene 14 años, que es, la regalona de nuestra casa, ¿no? Claro. Una familia muy linda. Hace poco se nos fue Pancha, que era una perra maravillosa que adorábamos todos, y ahora tenemos a Ñata y a Fiona, que son los integrantes de la familia. Claro. Es grande la familia. Claro. José Luis, y tus hermanos, tenés 2 hermanos, ¿no? Un hermano y una hermana. Somos 4 hermanos. Ángel Ramón, cuatro. Sí, Ángel Ramón vivió mucho tiempo en Rufino, e Irma Ramón. Ellos se fueron después de estudiar a Rosario. Mi hermano Ángel tiene una vinculación muy estrecha con Rufino porque su esposa, Magdalena Sosa, es de Rufino, y viajan a Rufino al día de hoy. Si bien sus suegros ya no viven más, pero viven sus hermanos. Una familia hermosa, los Sosa, que todavía hay en Rufino. Sí. Y mi hermana Irma vive también en Rosario, y mi hermano Gustavo, que vive en Mendoza, y me ayuda en esto del partido político nuevo, un personaje bárbaro, más chico. Es con el que ilustraba botas acá. Ese. Exactamente. Claro. Somos convites de muy chicos. Y tu hermano mayor es el que trabaja en un laboratorio reconocido y siempre frecuenta Rufino, y es él, ¿no?
Sí, el mismo. Sí, Ángel tiene un compromiso muy grande. ¿Sabés qué cosa pasamos por alto por ahí? Dale. Rufino tiene un desarrollo del deporte del rugby muy fuerte. Lo dije al principio con los Pampas, claro, sí. Claro, y los Pampas de Rufino, yo me gustaría destacarlo a Tito Bocio. Ajá. Tito Bocio tenía sus admiradores y sus no tan admiradores, porque un profesor de educación física asperísimo para la época, pero formó el club de rugby, creo, en un pueblo tan chico como el nuestro. Viejo, yo digo como el nuestro, qué lindo, me gusta decirlo así. Qué bárbaro. Claro, en un pueblo tan chico como el nuestro, formar un club de rugby con el desarrollo que ha tenido el día de hoy, tiene un jugador jugando en Europa, y formó jugadores de rugby impresionantes. Tito Bocio es un hombre a tener muy en cuenta, Rufino. Y vos como desarrollador de personas, ¿no? Claro, y vos jugabas al rugby en esa época que estuviste aquí. Claro, de chiquito, en esa época, ¿sabés quién jugaba? Alguno de los jugadores de los inicios del club, Jorge Barrio Nuevo. Yo, para que el que no lo recuerde, Rufino tiene un héroe de guerra, el piloto, que está vivo. Sí. Era un piloto de avión, creo que los Mirage. Sí, y él en la época de la secundaria jugaba al rugby en los Pampas. Lo entrevistamos aquí, lo entrevistamos en la radio, y nos contó en este programa, en este micro, toda su experiencia con la batalla que tuvo con la fragata que hundieron. Sí, Jorge, aparte vecino mío de mi barrio. Pero bueno, en esa época también había, por supuesto, debe ser esto los inicios, porque en el 70, vos me estás hablando del año 80. No, antes, 70 y pico. Él iba a la secundaria. Sí. Imagínate que todavía no se iba a la escuela de aviación, creo. Él era un jugador en el club. Club, mirá gente lo que era. La cancha estaba allá en donde está el parque de Rufino. Sí, el parque, ahí empezó todo. Claro, ponía unos postes de madera que entonces se transformaban en postes de cancha de rugby. Y ahí se jugaba el rugby. Lo que pasa es que Tito Bocio, como profesor de educación física, tenía la oportunidad de contar con todos los alumnos del colegio, a quienes hacía practicar el deporte, hacía gustar del deporte, y de allí es la semillita que produjo toda esta revolución y todo este movimiento del rugby. Ahora, ¿vos fuiste entrenador en Mendoza también? Claro, yo cuando volví a Mendoza, yo jugaba, me acuerdo, recibíamos a las 2 de la mañana a los tordos que venían de Mendoza, y los alojábamos en casa de familia, sí, cosas como esas, era muy grosso. Y íbamos a Mendoza y nos alojaban los tordos. Y cuando yo me volví a Mendoza, la semillita del rugby había aprendido muy fuerte, porque es un deporte muy fuerte, muy, muy aconsejable a cualquier padre que quiera que su hijo desarrolle su espíritu, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, bueno, ya jugué en el Mendoza Rugby, en Mendoza, ¿no? Mucho tiempo, hasta la primera, y después con el tiempo, bueno, después que me recibí de abogado, qué sé yo, he entrenado casi 15 años, a divisiones chicos, a jóvenes, primera división. Sí, un deporte maravilloso, por eso no hay que dejarlo pasar, e incluso he organizado giras de ida y vuelta con los Pampas, es decir, con el club allá de Mendoza, y el doctor Sanz, ¿qué será si estuviera escuchando como colega nuestro? Aldo Mariano Sáenz. Aldo Sanz, el empuje que le ha puesto al club. Fue presidente del club también, del club social que nuclea los Pampas, ¿no? Claro. Sí. Otro abogado, otro de los nuestros también. Sí, aparte un abogado de buena talla, ¿viste? Sí. Otro colega que tengo, que ojalá también lo estuviera escuchando. No te olvides, te lo iba a recordar ahora, sí. A Piti Agamenón. El personaje que... yo le hice tu comentario que no te conocía, y Hola. Bueno, tenemos un corte de... Espero que no se haya quedado sin batería, Silvia, José Luis, porque hace un rato largo que estamos entrevistándolo. Bueno, le decimos a la audiencia que José Luis Ramón, este abogado nacido en Rufino, que ha llegado a ser diputado de la Nación,
y Lo tenemos de nuevo en línea, Jorge. que transitó muchos años, hasta los 14 años aquí en Rufino. José Luis, se interrumpió y rogaba por Dios que no te hayas quedado sin batería. No, tenía tanta expectativa de esta charla que íbamos a tener que anoche preví que tuviera carga. No. Claro. No me iba a perder por nada del mundo de esto. El Piti Agamenón, El Piti, sí. Yo te decía que el Piti fue el primero que me ubicó, porque yo no preguntaba le pregunté a uno o dos que eran de mi camada y no te reconocían. Entonces me dice el Piti, ¿cómo que no? Dice, yo lo reconozco, acá, mirá, acá tengo el teléfono, acá nomás. Sí, José Luis, escuchame, acá hay un abogado amigo que hace una radio, que te mandó un mensaje de audio, y bueno, ahí ya quedé, dice, ya te paso el teléfono, y ahí empezamos, ¿no? Pero el Piti tiene un muy buen recuerdo tuyo, ¿no? Y el Piti, aparte, es el hijo de un tipo que también marcó, como Tito Bocio, marcó camino en muchos de los que fuimos alumnos, de los de tu generación como de la mía. Era un profesor de contabilidad que hacía que te gustara la contabilidad. Pero como la profe de historia Pereira, había una profesora de matemática, que yo ahora no me acuerdo bien el nombre, o como, imagínate... ¿Será la señora de Bolero? La señora de Bolero. La señora de Bolero. Que a un abogado le guste la matemática es porque tuvo una profesora que hizo que le gustara la matemática. Claro. Después, que no aprendí nada de inglés, ¿no? Pero la profesora de inglés era la profesora Altuve, ¿no? Sí, Susana Altuve, sí. Susana Altuve. Posiblemente nos esté escuchando, y seguro que si nos está escuchando sabe cómo va a agarrar el teléfono y va a llamar, pero bueno, Susana